más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Como recién comentaba Mauro, la iglesia tiene la forma de predicar expositiva y también secuencialmente vamos viendo cada uno de los versículos de un libro completo. Estamos en el libro de 2 de Corintios, la carta de 2 Corintios capítulo 11, versículos 22 al 33. Definí una vez, mientras estaba escribiendo este sermón, que dado que era bastante extenso todo lo que había para poder charlar, lo vamos a dar en 2 partes, ¿está bien? Hoy vamos a ver la primera parte. Si tiene ahí conmigo, lea y luego mantenga su Biblia abierta para seguir la lectura. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 22 al 33. Dice así la palabra del Señor. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, gracias, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui colgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Oremos. Padre, te doy gracias por esta hermosa reunión que nos has dado nuevamente hoy. Ayúdame a que pueda exponer tu palabra con claridad. Dame la capacidad para hacerlo. Ayúdame en esto, Señor, por favor. Dame tranquilidad para exponer, que cada uno de los que están aquí puedan entender bien tu palabra. Y también pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo que pueda iluminar nuestro entendimiento para que podamos comprender con claridad lo que aquí tenemos. Ayúdanos en todo este tiempo, Señor, que podamos poner nuestro empeño, atención, nuestra mente en lo que estamos viendo y que realmente puedas hablarnos por medio de tu Escritura. Pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Bien, al comenzar hoy, empecé a pensar qué podía poner en introducción, ¿no? Y lo que se me ocurría era hacer como un juego, imaginarme algo, ¿no? Hace mucho que estamos hablando respecto a las cartas paulinas, y entonces se me ocurrió tal vez imaginar eso, ¿no? Imagínense que nosotros haríamos aquí en la iglesia una conferencia y en ese momento podríamos invitar al apóstol Pablo. No. Se llena, ¿no? Sabemos, ¿no? Pablo es este hombre fiel a Dios que evidentemente él no fue perfecto, pero como dice aquí nuestro título, él realmente fue un modelo de siervo fiel. Ahora, imagínense que él estuviera aquí, ¿no? Tenemos un tiempo de pregunta y respuesta y tal vez tener la opción de poder preguntarle algo,
lo que vos quieras. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le preguntarías al apóstol Pablo que solamente él en este tiempo te podría responder? ¿Qué sería? ¿No? Y bueno, algunos, ¿no?, que por ahí les gusta mucho el tema de la salvación, le preguntarían, explícanos lo de la justificación por gracia, ¿no? Estaría muy bueno. O tal vez, ¿no?, algunos que les gusta mucho el tema, no sé, del tema de la doctrina, ¿no?, del tiempo futuro. Bueno, Pablo, ¿cómo es esto, no? Ay, esto, ¿cómo va a ser la venida del Señor? Vos que la tenés clara, ¿no? Y algunos tal vez preguntarían eso. O algunos tal vez quisieran saber sobre la doctrina de la resurrección de los santos, ¿no? Una cosa preciosa que él en 1 Corintios 15 ha explicado. Ahora, yo me puse a pensar, ¿no? Digo, si tuviera a Pablo delante mío, ¿qué le podría preguntar a Pablo que ninguna otra persona en este tiempo me podría explicar con claridad? Y entonces se me ocurrió mirar, ¿no?, imaginarme en mi cabeza y decir, Pablo, te pregunto, ¿qué se siente ser apóstol? ¿Qué se siente ser un apóstol de Cristo? Y yo sé que tal vez en alguna otra iglesia, ¿no?, si hubiera algunos otros hombres que me escucharían diciendo, no, pará, Sergio. A mí también me puedes preguntar qué es ser apóstol de Cristo, porque yo también soy apóstol, ¿no? Si hacemos un par de cuadras vamos a encontrar que hay varios que se llaman apóstol. Entonces dice, bueno, ¿por qué le vas a preguntar solamente a Pablo? Yo también soy apóstol y te lo puedo decir qué se siente. Bueno, yo estoy hablando de apóstoles de verdad, no de estos. De verdad, ¿quién es apóstol? Y bueno, ¿por qué hago todo esto? No, volvamos ahora a la realidad. ¿Por qué hago este juego así imaginario? Bueno, porque si bien es cierto que no tenemos hoy aquí ya al apóstol para preguntarlo, está en la presencia del Señor, creo que el pasaje de hoy, justamente este texto aquí que tenemos, que vamos a empezar a hablar hoy y que vamos a hablar un poco el próximo domingo también, justamente nos puede ayudar a entender un poco qué se siente ser un apóstol de Cristo. ¿Qué es lo que hay en el corazón de este hombre que sirvió tanto a Dios? Justamente hemos visto la semana pasada que él está haciendo una defensa, ¿no?, de su ministerio y forzosamente, no porque él tenía muchas ganas, pero realmente por la situación que se da, él abre el corazón y nos cuenta un poco lo que hay. ¿Por qué? Porque él tiene que dar sus credenciales apostólicos, ¿no?, como su currículum y contar un poco de él. La situación la amerita y nosotros justamente podemos aprovechar eso para conocer un poco lo que hay en el corazón de este hombre. Él no hace esto para jactarse desmedidamente, sino porque tiene que defenderse del ataque de los falsos apóstoles justamente. Y yo creo que nos sirve esto, justamente que él aquí en este pasaje haya abierto el corazón a los corintios para poder nosotros también entender cómo funciona el corazón de un siervo fiel a Dios. Y si nos ponemos a hilar más fino, vamos a dar cuenta porque él escribe inspirado por el Espíritu Santo, qué es lo que tiene que haber en el corazón de cada siervo de Dios. ¿Está bien? Él es un ejemplo, tuvo un ministerio impresionante que nosotros no vamos a tener, y está bien, él fue un apóstol de Cristo, especialmente encomendado para una tarea en su momento, pero sí nos sirve justamente para entender qué es lo que hay en cada corazón de cada siervo. Cómo es que funciona o cómo debería funcionar tu corazón como en tu caso vos que decís, bueno, Dios me salvó y ahora entiendo que tengo que servirle. Bueno, ¿cómo tiene que funcionar mi corazón? ¿Cuál es la esencia de mi corazón? Como alguien que voy a servir a Dios. El pasaje aquí nos ayuda a entender un poco eso. Y creo que va a ser genial. Y creo que es importante que preste atención aquí porque va a entender cómo funciona en esencia el corazón de Pablo, pero en realidad el corazón de cada uno de nosotros que deseamos servir a Dios fielmente. Y creo que va a ser de mucha edificación para tu vida prestar atención a esto. Como te decía entonces, el tema de este pasaje es que cada siervo fiel a Dios posee en esencia marcas distintivas que justamente lo presentan, lo distinguen, revelan lo que hay en su corazón, en la esencia. Y que obviamente son cosas que no pueden falsificarse, que los apóstoles falsos, que los siervos falsos no pueden imitar. Entonces vamos a ver esas marcas distintivas y hoy vamos a ver dos y la semana que viene vamos a ver las otras dos por razones de tiempo. ¿Está bien? La primera de las características
La tenemos en el versículo 22 y parte del versículo 23. Cada siervo fiel a Dios en esencia posee una vocación de servicio constante. Cada siervo fiel a Dios en esencia posee un llamado, una vocación de servir a Dios constantemente. El pasaje, si lo vemos ahí, usted lo tiene en su Biblia, comienza con una serie de preguntas y respuestas, ¿no? El apóstol pregunta y él mismo responde. ¿Qué dice el versículo 22? ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Por medio de este versículo, creo que podemos hacer la idea, los que por ahí hoy vienen por primera vez tienen que entender que esta segunda epístola tiene el propósito de defender justamente un problema que había en la iglesia, que eran hombres que se hacían llamar apóstoles, pero que no lo eran, que se habían infiltrado en la iglesia y que estaban yendo en contra del ministerio fiel de Pablo. Entonces, estos hombres tenían algunas características. Bueno, evidentemente, por lo que vemos acá, estos hombres tenían un trasfondo judío, ¿está bien? Venían de un trasfondo judío. Por eso él pregunta esto, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. Porque evidentemente estos hombres decían que eran justamente de trasfondo judío. Y no solamente decían que era de trasfondo judío, sino que ellos se jactaban. Se jactaban de que eran, ¿no?, como 100% hebreos, recontra hebreos, ¿no? Es como que ellos en sus cartas, por medio de su carta de presentación, se jactaban y decían, bueno, están los dos allá en Jerusalén y estamos nosotros, somos compinche, ¿no? Con Pedro, somos tenemos una re onda, somos re judíos todos nosotros. Eso es como que lo que ellos estaban queriendo decir. Obviamente sabemos que sus cartas de recomendación eran falsas, las habían falsificado y ya algunos en la iglesia ya se habían dado cuenta de que era todo verso. Había algunos que todavía no, y a estos es que apunta justamente el apóstol Pablo en esta sección, ¿no?, a partir del capítulo 10. Y lo que hace entonces Pablo al comenzar esto es tomar las palabras de estos hombres, esta jactancia, y hacer las preguntas que tenemos aquí. La primera pregunta dice, ¿son hebreos? Yo también. Esta primera idea de hebreos apunta al trasfondo religioso. Sería algo así, ¿no? Sería como que Pablo estuviera preguntando, ¿se jactan ellos de ser personas religiosas de trasfondo judío? Bueno, sepan que yo también lo soy. Si el asunto era gloriarse por tener una base judía religiosa, Pablo podía jactarse lo mismo porque él había sido parte de ese mismo movimiento antes de conocer al Señor. De hecho, él era mejor, aunque ahí no lo presenta, pero evidentemente él era mejor. Dice un comentarista por ahí que si Pablo no hubiera llegado a ser el apóstol que todos conocimos, aún así, dentro del ámbito del judaísmo hubiera sido alguien que hubiera quedado en la historia seguramente, porque era muy reconocido en su momento. Fíjense Gálatas capítulo 1, versículo 13 y 14. Pablo habla de él y dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, ¿no? Fruto de ser tan fanático el judaísmo, él atacaba a la iglesia. Y en el judaísmo, dice versículo 14, aventajaba a muchos de mi contemporáneo, mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Ve? Él claramente que también tenía ese trasfondo religioso judío. Así que en eso estaban iguales. La segunda pregunta que hacen es, ¿son israelitas? Bueno, yo también. ¿Qué está queriendo con esta segunda pregunta? Bueno, no solo hablar del trasfondo religioso, sino también del trasfondo social. ¿De qué contexto social provenía? Sería como algo así la pregunta. ¿Son ellos judíos de proveniencia judía? Pues yo también. ¿Qué quiere decir esto de judíos de proveniencia judía? Bueno, en aquel tiempo era común distinguir había una diferencia entre los judíos de proveniencia judía, o sea, los que habían vivido muchísimo tiempo en la región de Judea, en Jerusalén, esos judíos de los que serían judíos, o sea, religiosamente judíos, pero que eran de otra zona, que no vivían en la zona judía. ¿Por qué?
porque ambos profesaban la religión judía, pero las costumbres de unos a otros eran diferentes. ¿Me entienden? Eran como decir, como un ejemplo, ¿no? Nosotros acá en Buenos Aires somos argentinos. La gente, no sé, en Jujuy también son argentinos, pero las costumbres han cambiado un poco entre regiones. Ambos son argentinos, pero de acuerdo a la provincia donde viven, tienen a veces un poco cambio cultural, ¿no? O, no sé, en Santiago del Estero, pónganle, mucha gente le gusta dormir la siesta. Acá difícilmente logramos dormir una siesta, ¿no? Con todo el ruido que hay en la calle. Bueno, diferentes costumbres, pero ambos judíos, pero de diferentes contextos. Eso hacía que variaban las costumbres, eran un poco diferentes. Podemos ver eso un poco de esto en Hechos capítulo 2, versículo 7, cuando viene el momento del Pentecostés, y los que escuchan, los judíos que habían ido a celebrar Pentecostés, ahí en Jerusalén, escuchan que los 120 están hablando en diferentes lenguas que ellos reconocen. ¿Por qué lo reconocen? Porque eran las lenguas que hablaban donde ellos estaban viviendo. Recuerden que ellos fueron a Jerusalén a celebrar Pentecostés, ¿no? Como viajaron en un viaje de turismo, por así decirlo, pero un viaje religioso, y se reencuentran con esta gente que dicen, fíjense, y estaban atónitos y maravillados diciendo, miran, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí nombran diferentes regiones, ¿no? Evidentemente, estos hombres que parte de lo que estaban escuchando, lo que estaba pasando en el aposento alto, eran judíos que habían venido a celebrar Pentecostés, pero que eran de otra región y por eso escuchaban otro idioma, ¿no? Obviamente, bueno, entre los muchos que luego se convierten en el cristianismo, desde ahí, desde Pentecostés y lo que fue siguiendo después, había gente dentro del grupo de la iglesia que eran de contexto social judío y judío gentil, por así decirlo. Otra referencia que tenemos a esto para entender y comprender esto es Hechos capítulo 6, versículo 1. Ahí empieza a ver la primera tensión, porque más allá de que ahora era una sola iglesia, tenían costumbre diferente. Y había que lidiar con eso porque, más allá que Dios lo había salvado, todavía eran pecadores y había cierta, ¿no?, diferencia. Fíjense que ahí dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquello eran desatendidas en la distribución diaria. Acá el pasaje menciona que los gentiles, supuestamente, estaban murmurando contra los hebreos, de que supuestamente el grupo de las viudas de los gentiles no estaban siendo tan bien atendidas como el grupo de viudas de los hebreos. Pero aquí, esta idea de gentiles no tiene que ver con que eso eran no judíos, sino con judíos que provenían de un contexto social no judío. ¿Está bien? La Reina Valera no nos ayuda mucho a ver esa diferencia, pero la Biblia de las Américas sí. Si puede buscarla, por favor, Anto. Fíjense que ahí lo dice. Pero aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos. ¿Ven? Ahí está la diferencia. Judíos helenistas eran judíos de las regiones fuera de Judea y judías nativas que eran de esa zona. Ahora, teniendo esto claro, lo que decían los falsos apóstoles era, nosotros somos judíos de contextos judíos. ¿Y saben lo que decía Pablo? Yo también lo soy. Yo también. Pablo había nacido en Tarso, no había nacido en Judea, pero él aparentemente ya de pequeño había ido a vivir a Judea y había sido criado en esa región. En Hechos capítulo 22, versículo 13 nos cuenta justamente un poco de eso. Él había sido entrenado en la escuela de Gamaliel, era un rabino muy famoso en Jerusalén. Fíjense que él dice, Pablo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Evidentemente él también era como ellos. También dice, ¿no?, que él podía incluirse en la lista de israelitas. Y también, finalmente, la última pregunta es, ¿ellos se incluyen dentro de la descendencia abrámica? Bueno, yo también. Como parte de ese linaje, los judíos se sentían poseedores de las bendiciones del pacto de Abraham.
Esto apunta a que los falsos apóstoles se jactaban de eso, decían, nosotros somos parte del linaje de Abraham, entonces hemos sido muy bendecidos, ¿no? Como si alguien se pudiera jactar por eso. En todo caso, la actitud tendría que ser de dar gracias a Dios por haber sido elegidos, no jactarse por eso. Pero Pablo nuevamente dice, bueno, si ellos se jactan por eso, bueno, yo también. Entonces, si alguien tenía motivos de gloriarse por sus aptitudes, él también lo podía hacer, de lo mismo. En otro pasaje nos muestra que en cuanto a sus calificaciones no había duda. Él se llama a sí mismo, yo soy, si tendría que jactarme, yo podría decir de mí mismo que soy hebreo de hebreos, en Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6. No lo leemos por razones de tiempo, pero ahí él habla, ¿no? Circuncidado al 8º día, la tribu de Benjamín, hebreo entre hebreos, conforme a la ley fariseo, irreprensible. Pero esto no era razón para gloriarse. ¿Por qué? Porque no es parte de la esencia, estamos hablando de la esencia de un siervo fiel, ¿no? La esencia de un siervo no es tener alta estima por las aptitudes que uno pueda tener. No es parte de su esencia. Nadie que sirve a Dios de corazón va a ver en sus buenas aptitudes, y salgamos de ese contexto, ¿no? Pensemos nosotros, una forma de expresarse muy, muy bien, una gran preparación académica, un trasfondo, ¿no? Cristiano, familiar de mucho tiempo. No son esos motivos por los cuales podemos jactarnos. No son esas aptitudes, cosas por las cuales nosotros nos podamos jactar. Y como ya vimos antes, Pablo lo está haciendo, pero forzosamente. Porque no es algo habitual que un siervo fiel presente sus credenciales. ¿Por qué? Porque él no busca atraer la atención hacia él, sino que vimos la semana pasada. ¿Dónde busca poner la atención él? En Cristo. Ahora, si las aptitudes, ¿no? Y el jactarse por ellas no es la esencia o no es lo que hay en el corazón de un siervo fiel, ¿qué entonces? Bueno, creo que como sigue acá el pasaje, con una pregunta más, nos da un poco de la idea de qué es lo que define la esencia un poco de un siervo fiel. ¿Qué dice más adelante? ¿Soy ministro de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. Fíjense que acá la respuesta cambia, no es yo también. Dice él, yo más. La respuesta acá es diferente. Los siervos falsos se jactaban de que ellos tenían grandes obras, que eran muy impresionantes. Pero Pablo no apunta tanto a si eran muy impresionantes, sino él apunta al número. Fíjense que él no responde, mis obras son más grandes que las de ellos. Sino que dice, mis obras son más cantidad, mucha más cosa hice. Si ellos se sentían ministros, o sea, servidores de Cristo, Pablo dice, yo he servido mucho más que ellos. Y vamos a ver un poquito más adelante cuáles son esas obras. Y nos vamos a llamar la atención de cuáles son las que menciona. Lo que podemos ver por ahora, estamos seguros acá, que eran más cantidad que las que los falsos apóstoles podían decir. Y antes de avanzar a ver cuáles son toda esta mayor cantidad de obras que él hizo, creo que acá en este yo más tenemos la primera característica, el primer distintivo de lo que hay en la esencia de alguien que sirve a Dios, de un siervo fiel a Dios. La primera característica que tenemos es que aquel que es fiel a Dios, aquel que es llamado a servir a Dios fielmente, tiene una disposición, un llamado a servir constantemente a Dios y a los demás. Desde que empieza a conocer el Evangelio y empieza a caminar en el camino del Señor, está dispuesto a decir, heme aquí, Señor. Y no solo al Señor, a la iglesia, ¿qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Para qué me necesitan? Eso es lo que hay en el corazón de aquel que... Es lo que hay en el corazón de aquel que sirve a Dios. No son las aptitudes, como dijimos un rato, lo que lo define, sino un corazón de siervo. Antes era todo yo. Ahora es los demás. Es Dios. Es su obra
lo que más le importa. Ahora, si lo importante, como decimos, no está jactarse en las aptitudes, entonces las aptitudes no son necesarias para servir a Dios. No estoy diciendo eso. Las aptitudes son muy importantes, pero no son la esencia del corazón de aquel que sirve a Dios. O sea, vos me decís, bueno, yo quiero predicar la palabra de Dios. Bueno, genial. Necesitas aptitudes para hacerlo. Tenés que capacitarte, prepararte teológicamente, estudiar mucho para aprender a poder predicar correctamente la Escritura, porque es una gran responsabilidad. Recordemos lo que dijo Pablo, lo hacemos de parte y delante de Dios, por lo cual es una gran responsabilidad. Entonces, necesitas aptitudes para hacerlo. Tenés que estudiar, tenés que quemarte las pestañas entendiendo hasta poder predicar. Pero eso no quita que si en tu corazón está realmente el servicio, a medida que vas aprendiendo, de eso que vas aprendiendo, querés predicarle a otro. Querés enseñarle a otro. ¿Aprendiste algo? Querés compartirlo. Querés enseñarlo. Querés hablarle a alguien de lo que aprendés. Tenés ese deseo. ¿Me entienden por qué? Porque está en tu esencia. Aprendiste esto, querés compartirle. Querés hablarlo. Hay gente que viene a la iglesia, quiere servir, ¿no? Quiere ayudar en algunas áreas de servicio. Y tal vez, ¿no? Está en esa disposición de aprender. Sí, bueno, ¿esto cómo hay que hacerlo? Bueno, yo aprendo, ¿no? Como escuchamos hoy en los anuncios. Hay que ayudar a abrochar las hojas. Bueno, ¿puedo ayudar a abrochar las hojas? Ya apareció uno que quería. Estamos orando para que aparezca alguien que ayude en el sonido. Todavía los muchachos no encontraron ninguno. Pero bueno, alguno va a aparecer. El punto es, quiero servir en eso. Bueno, está genial. Pero mientras surge mejor y hacer muchas cosas, aún en lo poco querer colaborar, querés ayudar, en lo poco. ¿Y por qué es importante, más importante el corazón de siervo que las aptitudes? Bueno, porque si yo le voy a poner más atención a las aptitudes que al corazón de servicio, la vocación de servicio, estaría poniendo, como decimos nosotros, al carro delante del caballo, y eso no está bien. ¿Por qué? Porque corremos, yo creo, dos grandes riesgos. Primero, que si dependés más de tus aptitudes y no de una disposición a servir, generalmente a veces las personas tienen esa actitud y siempre te parece que no estás preparado. O sea, no tenés ganas de servir. Te dicen, mira hermano, hace falta ayudar en el discipulado a una persona, ¿no? Ya los hermanos ven que tenés aptitudes para hacerlo. ¿Y cuál es la respuesta? No, hermano, yo no estoy preparado. Yo tengo que todavía aprender mucho más. Y no digo que tal vez no tenga que aprender, todo el tiempo tenemos que aprender mucho más, pero a veces con esta idea de pensar que siempre tenemos que tener las aptitudes correctas, nos enfocamos a eso y no estamos dispuestos a colaborar, aun cuando la iglesia ve que ya está, tenés las aptitudes. O tal vez está el otro riesgo, de que como pensás de que lo importante son las aptitudes, ¿no? Ya tenés el máster en no sé, un montón de cosas, y decís, bueno, ahora ya no puedo servir, ¿viste? Yo ya tengo un máster, ¿no? Tampoco. Perdés tu esencia. Está genial que tengas un máster, que estudies y que te capacites y que vayas a una academia y te prepares, pero no pierdas el corazón de siervo. No lo pierdas. Estos dos riesgos hay que evitarlos, hermano. Si vemos al apóstol Pablo, bueno, él es un ejemplo en este sentido. El apóstol conoció la verdad de Dios y pasó un tiempito y ya estaba predicando el evangelio. Usted lo ve ahí en Hechos capítulo 9, nos cuenta un poco el relato de su conversión, ¿no? Como Ananías va, le predica, él recibe el Espíritu Santo, Dios lo salva. Y el versículo 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Obviamente él tenía un contexto religioso, él conocía sobre la Escritura, pero recién empezaba a entender el Evangelio. Bueno, ya entendió el Evangelio, ahí ya estaba predicando el Evangelio. Ahora, todavía no estaba listo, obviamente, para los viajes misioneros, pero pasaron años, él se capacita, se prepara, y cuando el Señor
elige a los misioneros. Ahí estaba Pablo ya preparado para hacerlo. Él ya estaba listo. Muchos años después, ya bien preparado, no solamente él podía predicar el Evangelio, sino cumplir con el llamado de ser ese apóstol para los gentiles. Pero si usted se fija, en Hechos capítulo 20, versículo 31, ya estamos casi al final de la carrera de Pablo, o ya en el momento que él va a ser encarcelado. Fíjense cuál es la actitud después de todo su viaje misionero. ¿Qué le cuenta a la gente? Él habla con los ancianos de Éfeso y le dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. No es sencillamente una instrucción teológica, sino más. Era una instrucción teológica, pero desde el corazón. Desde un hombre que está quebrantado, hablándole a pecadores, sintiéndose pecador él mismo y contándole quién era este Dios que lo había salvado. Eso es lo que me refiero con corazón de siervo. No pierde la esencia, por más que él era el apóstol Pablo. Por eso, en este yo más que él dice, él está diciendo: yo he servido más, no porque soy más apto que todos, sino porque mi corazón arde por cumplir mi llamado. Evidentemente, él era más apto, tal vez, de todos, pero no era por esa aptitud. La aptitud era el medio para poder hablarle a otros. ¿Tenés que capacitarte para servir al Señor? Ya te declaro, absolutamente sí. Pero que el desarrollo de tus actitudes no te maree y te haga perder tu esencia de siervo. Ese es el punto. ¿Querés ser alguien que Dios te use mucho? Bueno, primero te vas a tener que humillar mucho. Si vemos el ejemplo en el Antiguo Testamento de Josué, vemos cómo él fue un siervo fiel, muy usado por Dios, pero antes tuvo que ser siervo, muchos años. En Éxodo capítulo 24 se habla de él como el servidor de Moisés. Y en Deuteronomio 1:38, Dios habla, ¿no? Le habla a Moisés y le dice: Josué, hijo de Nun, el cual te sirve. Dios estaba reconociendo los años que habían pasado y Josué se había mantenido fiel, sumiso a aprender y a humillarse. En el Nuevo Testamento tenemos a Timoteo, que es animado a enseñarle a otros lo que él había aprendido, pero él había estado años aprendiendo de su padre espiritual, Pablo. Y luego estaba capacitado para enseñarle a otros lo mismo. Hermanos, si no hay una disposición de servicio humilde de tu parte en lo poco, Dios no puede usarte en lo mucho. Si no sos humilde en eso poco que haces, si no tenés ese corazón de siervo humilde, difícilmente Él pueda usarte mucho más. Y bueno, saliendo de Pablo, de Josué, saliendo de Timoteo, el Señor mismo es el ejemplo perfecto de un siervo que hace un servicio que es constante, que es sacrificado y que es humilde hacia los demás. En esa última cena con sus discípulos, evidentemente alguien tenía que encargarse de lavar los pies y él toma la iniciativa. Él toma la iniciativa y le lava los pies a su discípulo. Aunque era su Señor y su Maestro, Él toma la iniciativa y se humilla y les sirve. En Juan capítulo 13, versículo 12 nos habla de esto. Dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ustedes aprendan de mí y sean siervos humildes. Tomen la iniciativa para servir a los demás. No esperen ser servidos. Dejen que otros los sirvan, pero ustedes también sirvan a los demás. Esto entonces es lo primero que define la esencia misma de un servidor fiel y que no puede ser imitado por ninguno falso. Es estar dispuesto continuamente a servir a los demás sin pensar en uno mismo. No quiere decir que no necesites servicio. Necesitas servicio de los demás, pero vos no estás enfocado en eso, sino si te sirven, gloria a Dios, lo vas a necesitar,
pero vos estás dispuesto continuamente a servir a los demás. Un creyente que desarrolla con sabiduría su ministerio no es el que tiene las mejores aptitudes, porque de hecho nunca vamos a tener las mejores, todo el tiempo tenemos que seguir creciendo, sino el que por medio de desarrollar sabiamente sus actitudes está cada día más dispuesto a servir a otros. Ese es el mundo. Ese es el asunto. Mi pregunta ¿es así en tu vida? A medida que vas creciendo en la fe, que vas conociendo más de la palabra, a medida que vas creciendo más en tu fe, que vas entendiendo mejor la palabra, ¿eso te lleva a tener una disposición mayor a servir a los demás? ¿Se ve el progreso? Pues sí, yo aprendo un montón, hermano, en la iglesia aprendo un montón de la Biblia. Bueno, ¿eso te está llevando a querer servir más a los demás? Y no, entonces algo no está funcionando. La siguiente característica es que cada siervo fiel a Dios, en esencia, posee una disposición voluntaria a sufrir constantemente. Cada siervo fiel, en esencia, está dispuesto a sufrir voluntariamente por la obra. Recién remarcaba en el versículo que habíamos leído, el versículo 23, yo más. Bueno, ese yo más es como que domina todo lo que se va a decir después. Vamos a ver una parte hoy, pero este yo más es como que controla todo lo que va a decir después. Y justamente abre el abanico de las credenciales del apóstol y su defensa. Ahora vamos a ver, ¿yo más qué? Bueno, ahí vemos, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. ¡Wow! Tremendo. Cuando lo vuelvo a leer, peligro, ¿no? Todo esto es su carta de presentación. Seguramente que nadie esperaba que él dijera esto, ¿no? Se imaginaban poniendo otras cosas. No es como cuando vos vas a una entrevista de trabajo, ¿no? ¿Qué contás? Como, bueno, yo soy licenciado en esto. Bueno, contás, bueno, yo soy medio vaguito, ¿no? Yo a veces voy con mal humor, vengo con mal humor al trabajo. No decís esas cosas. Sabés que es verdad, pero no las decís, que se enteren ellos, ¿no? Yo soy medio rebelde a los jefes. No decís esas cosas. Vos decís, no, yo tengo una disposición full time, ¿viste? Después, no, hora extra no. Pero dijiste que tenía disposición full time. Decimos las cosas mejores. Y si usted lee esto, o si alguien lo lee, va a decir, ¿esto es lo mejor que Pablo tiene para decir de él? Es raro, suena raro, porque para el mundo esto que él está hablando no parecen éxitos. A ver, si él está diciendo que lo azotaron 5 veces, no suena para el mundo lindo, suena como fracaso, pero justamente eso es pensar como el mundo, no es pensar de una manera bíblica. El pastor MacArthur dice lo siguiente en cuanto a esto. Pablo podría haberse defendido apelando a sus logros y privilegios impresionantes. Podría haber señalado a su entrenamiento bajo Gamaliel, el famoso rabino, su asociación con las élites de Jerusalén o su celo obvio por el judaísmo que se manifestó en la persecución de la iglesia. También podría haber señalado a todo lo que Dios hizo por medio de él después de su conversión. Las ciudades en las que había predicado, los convertidos que había ganado y las iglesias que había plantado. En su lugar, presentó unas credenciales muy diferentes que, aunque fueran poco impresionantes para los parámetros del mundo, lo marcaban como un verdadero hombre de Dios. ¿Cuáles eran estas credenciales? Bueno, esta sección se puede englobar dentro de una misma categoría y que nos da la segunda característica de que
que define la esencia de un siervo fiel a Dios. ¿Cuál es? La disposición voluntaria a sufrir por la causa de Cristo. Esa es la segunda característica. Y a continuación vamos a analizarla. Pero creo que antes de analizarla es primero necesario hacer una aclaración. No es que todo esto que le pasa a Pablo era porque era un inconsciente que metía su boca dentro, su cabeza dentro de la boca de un león. No es que Pablo era un loco que iba con la camiseta de River a la tribuna de Boca. No era un inconsciente por todo esto que le pasaba. No era eso. Sus sufrimientos no fueron debido a actos irracionales o sin sentido, sino a causa de haber servido a Cristo con fidelidad. Justamente al comienzo de su ministerio, él ya sabía de esto, de que él iba a sufrir por causa del Evangelio. El Señor mismo se lo comentó a quien lo llevó a los pies de Cristo, a Ananías. Lucas lo habla y dice, ¿no? En Hechos capítulo 9, versículo 15, dice, el Señor le dijo a Ananías cuando fue a predicarle a Pablo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que él va a saber, él se va a enterar de cuánto le va a tocar sufrir. Y sufrió. Él ya sabía que iba a sufrir. Eso está claro. El punto y lo que es la esencia en el corazón, la esencia de un siervo fiel a Dios, ¿qué es? No es sufrir, sino que sabiendo que vas a sufrir, estás dispuesto a hacerlo para glorificar a Cristo por medio de eso. Ese es el asunto. Ella sabía que iba a sufrir. No es que lo agarró de sorpresa, pero él dijo, aunque sé que voy a sufrir, heme aquí, Señor. Envíame a mí. En Hechos capítulo 20, versículo 22, él aclara. Él sabía, dice, ahora, dice él en Hechos 20, 22, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Ven? Él sabía que iba a sufrir, pero él dijo, esto es una forma de glorificar a Dios. Las penurias que el apóstol sufrió en su ministerio y con las cuales él glorificó a Dios fueron muchas y muy diversas. Y pensemos que cuando él escribió esto, cualquiera diría, bueno, esto ya es cuando está a punto de morirse. No, cuando él escribe la carta a los Corintios, es de las primeras cartas que él escribe. O sea, después que él escribe, se pasó un montón de cosas más. Ahora bien, podemos hacer un repaso. Creo que las primeras que tenemos las podríamos englobar en sufrimientos en el sentido de dolores extremos. Dice, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Acá la idea de trabajos es la idea de trabajar hasta quedar sin aliento, hasta que te duele el cuerpo de tanto trabajar. Esa es la idea acá de trabajos. En Hechos capítulo 20, versículo 34 nos habla de que él trabajó manualmente haciendo cosas. Y luego se nos dice que a causa de misionar, de servir también la obra de Cristo, también trabajó un montón hasta que le dolió al cuerpo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, capítulo 2, versículo 9, dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, predicamos el Evangelio de Dios. Trabajar, servir, hasta que de día, de noche, en todo momento, sin descansar, hasta que doliera el cuerpo. Ahora también se habla de azotes, ¿no? Ahí dice que tuvo azotes.
Ahora, la idea de acá de azotes, en la idea original, en el contexto original, es azotes que dejan heridas. O sea, no eran que, bueno, viste como cuando eras chiquito que te pegan una varilla, que un ratito te queda marcado, pero después ya se pasa. No, acá eran azotes que dejan marcas en la piel para siempre. Ahora, él dice que de este tipo de azotes, sin número, dice en azotes sin número. Respecto a cárceles, dice que mucho más. Vieron que nosotros decimos la escuela es nuestra segunda casa. Bueno, yo decía la cárcel es mi segunda casa, porque estuvo un montón de veces preso, pero por causa del Evangelio. También habla de peligros de muerte, o sea, sufrir dolores extremos en el sentido de que dolores que casi lo llevaron a la muerte. Eso lo explicó cuando vimos al principio en 2 Corintios capítulo 8, versículos 8 y 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Claramente él llegó a situaciones de dolor extremo hasta casi la muerte, por causa del Evangelio. Ahora, ¿cuáles fueron esos momentos? Bueno, algunos se los menciona. Por ejemplo, esos momentos que casi lo llevó a la muerte es, por ejemplo, de los judíos recibió 5 veces 40 azotes menos 1. ¿Por qué era esto así? ¿Por qué eran 40 menos 1? Bueno, esto tiene una razón de ser. Esto era parte de la tradición de los judíos. En la ley de Moisés, si usted lee después, tiene que buscar el versículo, Deuteronomio capítulo 25, versículo 1 al 3, cuando se juzgaba una situación, si la persona era un delincuente, ¿no? Se lo iba a azotar. Si alguien encontraba, ¿no?, haciendo algo malo, muy grave, se lo azotaba. De acuerdo al delito que cometía, era la cantidad de azotes que se le daba. Pero la ley mosaica establecía que como máximo se podían llegar a dar 40 azotes. ¿Está bien? Esa era la situación. Ahora, ¿por qué 40 menos 1? Bueno, esto ya no tenía que ver con la ley de Moisés, sino con la tradición de los judíos. Como ellos eran muy temerosos de Dios, ellos ¿qué decían? Bueno, tenemos que ser cuidadosos y obedecer la ley de Dios. Mirá si empezamos a contar 1, 2 y nos equivocamos. Y le damos más de 40. No podemos. No, estaría re mal. Entonces, ¿qué hacían ellos? En vez de dar 40... daban 39 para que si se equivocaban, por la duda, dejaban uno de changüí. Usted se ríe, pero era así, por eso era de 40 menos 1. Porque si se equivocaban en el conteo, de esta manera evitaban desobedecer la ley. Bueno, de ese tipo de azotes que dejaban herida, de los judíos recibió 5 veces a esa altura ya. Evidentemente, hermano, en la ley, este tipo de castigo era solo para los peores delincuentes y no para alguien que había predicado el Evangelio. Lo que pasa es que para los religiosos enseñar que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, era una blasfemia de las peores y por eso fue tan maltratado. Pero no solo los judíos también lo azotaron. También dice ahí nuestro texto que fue azotado 3 veces con varas. Esto no quiere decir que es el mismo castigo de los judíos, el 40 menos 1, pero la diferencia que se marca acá es porque en este caso no fue de los judíos, sino de los romanos. O sea, a los otros 5, sumale 3, o sea, 8 veces 40 menos 1. Y por eso decía, no, ¿qué número? No te ponía a contar, ¿no? Se habrá contado, ¿no? 1, 2, 3... Así estaba este siervo de Dios. Nosotros nos reímos, ¿no? Pero debe haber sido tremendo. Ahora, hermanos, los apóstoles fueron advertidos por el Señor de que ellos iban a sufrir. En Mateo capítulo 10, versículo 17, dice, el Señor le adelanta a su discípulo y dice, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Ellos ya sabían que iba a pasar esto.
Pero ellos, los apóstoles, estaban dispuestos a aceptar este sufrimiento para glorificar a Dios por medio de su vida. No solo que soportaron este dolor de esto, sino que ellos glorificaban a Dios, alababan a Dios, dice, por sentirse dignos de sufrir por causa de Cristo. En Hechos capítulo 5, versículos 40 y 41, nos relatan esto. Ellos sufren azote y el versículo 41, luego de ser azotados, dicen que los apóstoles salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, por causa del Señor. No habrá sido fácil padecer esa vergüenza, pero eran gozosos, sentían gozosos. Gracias, Señor. Gracias por dejarnos glorificarte por medio de estos azotes. Cada uno de estos azotes te glorifica a vos, Señor, porque recuerda tus azotes. También entre los muchos sufrimientos, dice que también una vez fue apedreado. No fue de acuerdo a la ley de Moisés, sino fue por una turba que se enojó y lo quiso matar, así de fácil. Hechos capítulo 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos, la tenían con el pobre Pablo, de Antioquía y Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿No? ¿Se mueve, no? No se mueve. Bueno, sacaron fuera de la ciudad y lo dejaron tirado ahí. Ellos quisieron matarlo con las piedras y si dejaron de tirarle piedras porque pensaron que lo habían logrado, milagrosamente él estaba vivo. Así que también él pasó eso. También se relata, ¿no?, que él estuvo en 3 naufragios. Y uno dice, bueno, como el que le pasó cuando fue a la isla de Malta. No, ese fue después. Ya antes de ese naufragio, ya tuvo 3, dice él. Y en uno de esos estuvo una noche y un día, como un náufrago en alta mar, ¿no? Habrá estado aferrado, ¿no?, en alguna... Ahí dice que sí. No era como DiCaprio en Titanic, ¿no?, que era así con todo peinado, ¿no? No, estuvo de verdad él ahí. Habrá pasado frío, no sé, pero ahí estuvo. Por causa de Cristo. Hermano, toda esta lista nos muestra que así como le pasó a Pablo, cada siervo fiel a Dios va a experimentar sufrimientos dolorosos a causa del Evangelio. Tal vez no como el apóstol, pero sí van a haber sufrimiento en tu vida. Va a haber sufrimiento en tu vida. No, pero los apóstoles no tienen esta... Bueno, porque no son apóstoles, porque no son siervos, porque el siervo fiel sufre por la causa del Evangelio. Servir al Señor va a traer aflicciones físicas en muchas ocasiones. Vas a sufrir, tu cuerpo lo va a sentir, pero vas a estar glorificando a Dios por eso. Ahora, tenemos una segunda tanda ahí, vamos a ir avanzando. La segunda tanda podemos llamarla del tipo de persecuciones o situaciones riesgosas, ¿no? Ahí habla de que en sus caminos y que en sus viajes continuamente tuvo padecimientos y peligros, ¿no? Peligros de río, de ladrones, de lo de su nación, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos. Esta idea de peligro, de situaciones de riesgo o en la que hay mucho peligro. Y se dieron, por lo que vimos, con diferentes personas y en diferentes lugares. Primero dice peligros en río, evidentemente tuvo que cruzar. Pensemos que no es como ahora que tenés muchos puentes, muchas veces tenía que cruzar los ríos y cualquier momento podés, ¿no?, pisar un hueco que te vas para abajo y que te saque quien puede. Peligros así, de ese tipo. Peligro también de sufrir ataques violentos de asaltantes. En aquel tiempo era muy común. Cuando salía de los caminos principales había zonas de mucho peligro. Un comentarista dice lo siguiente, miren, en el camino de Perge a Antioquía de Pisidia, que se menciona en Hechos capítulo 13, versículo 14, no lo vamos a leer, por ejemplo, dice, atravesaba ríos peligrosos y cruzaba los montes de Tauro, que eran tristemente célebres en aquella época por los bandidos que se refugiaban en ellos. Pablo bien podría haber tenido esto en cuenta cuando escribía esta sección. Hermanos, los que sirven
con fidelidad a Dios, saben que en ocasiones se pueden presentar situaciones de riesgo de este tipo por servir a otros. No, el otro día que traía, ¿se acuerda al pastor Jeremy? Le cuento porque era muy gracioso. Me dice, ¿dónde vamos, Sergio? ¿Cómo se llama el lugar? Le digo, La Matanza. No, pero que es el nombre nomás, ¿viste? Le quise decir, ¿viste? Vamos a zona tranquila. No, si le decía que íbamos para la Ferrero Catana, ahí sí estaba más peligroso. Pero como era San Justo, aparte le dije San Justo, bueno, suena lindo el lugar. A veces nos va a tocar ir a servir a lugares donde está medio complicado. Y está bien. Vamos a padecer riesgo y está bien. Es parte del servicio, hermano. Las situaciones también pueden ser de parte de los de su nación, ¿no? Y también de parte de los gentiles. Los judíos, evidentemente, hermano, persiguieron al apóstol. Si usted ve en Hechos todo el tiempo, ¿no? Él iba a una ciudad y ya llegaban los judíos. Iba a otra ciudad y cargoso, ¿no? Como mosca de verano, todo el tiempo ahí encima, no lo dejaban quieto. Y no solo los judíos, también los no judíos los maltrataron. En Hechos capítulo 16, versículo 19, se nos cuenta, ¿no? de un grupo ahí de no judíos que también lo maltrataron. También ahí lo azotaron. Fíjense, dice el versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos. No eran judíos, eran personas no judías. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Ahí está una de las veces. Después de haberlo azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. No solo peligros con personas, también peligro en lugares, en ciudades, en desiertos, o sea, lugares desérticos, en tierra, en mar. Dice, bueno, en las ciudades, ¿no? En Listra apedreado, en Éfeso un relío. No, bueno, cuando usted ve en el relato de naufragio, ve que cae en una isla Malta, que no había tanta gente, dice, bueno, ahí va a estar tranquilo, ¿no? Va a tener como un tiempo ahí de vacaciones en la isla, en la playa. Fíjense lo que le pasa en Hechos 28:3. Entonces Pablo, habiendo recogido algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prende en la mano. Ni siquiera ahí estaba tranquilo, pobre hombre. De hecho, los aborígenes ven esto y dicen, seguro que debe ser un malhechor o algo. No estaban esperando que se muera y no se muere, ¿no? Y eso aprovecha Pablo para hablarles del Evangelio, porque ellos piensan que es un Dios porque no se muere. Evidentemente era una serpiente que ellos sabían que era venenosa. Pero Dios lo guarda también ahí. Y finalmente uno de los peligros más tristes que padeció fue con los falsos hermanos. Hombres como los que estaban en Corinto, que se decían hermanos, pero que no eran hermanos, también estaban en otros lugares. En Gálatas capítulo 2, versículo 3 nos cuenta de esto. Versículo 4 dice, ¿no? Lo estaban queriendo obligar a circuncidarse a Tito y dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Evidentemente por todo lado también tenía luchas con eso, con falsos hermanos dentro de la iglesia. Imagínense lo que sería eso, ¿no? Estar en una iglesia y miembros de la iglesia que son falsos hermanos, que se metieron. No porque, bueno, ellos pensaron de que en realidad eran cristianos, no lo eran. No, esa gente se metía en la iglesia para espiar a ver lo que hacían. Eran como espías, miembros de la iglesia. Tremendo eso. La tercera tanda, ¿no? De sufrimientos. Hablamos de dolores extremos, hablamos de situaciones riesgosas, es privaciones, ¿no? Privarse de cosas a causa del servicio. Dice ahí, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Debido al trabajo que tenía, no solo sufrió dolores extremos y situaciones de riesgo, sino también privaciones personales. Aquí la idea de trabajo y fatiga es la de que prácticamente no tuvo momentos de descanso, momentos de relax. No porque él pensara que estuviera mal, sino porque Dios casi nunca le concedió tiempo de descanso a Pablo. En muchas ocasiones Pablo no pudo dormir bien, de ahí que se menciona el desvelo. En muchos casos, debido a que generalmente él ya se involucraba en el tema del ministerio, no tenía mucha plata y eso obligaba a que pasara hambre y pasara sed. En Filipenses capítulo 4, versículo 10 habla de esto.
¿no? Una ofrenda que le llevan los hermanos. Y él dice, gracias, hermano. Evidentemente no estaba en buena situación él, económica. Pero él dice, he aprendido a contentarme, ¿no? Tenga mucho, tenga poco. Y ahí dice, todo lo puedo en Cristo me fortalece. No cualquier cosa, que había aprendido a fortalecerse en el Señor, aunque tuviera abundancia y aunque tuviera escasez. En otras ocasiones tenía para comer, pero aún así no podía comer por causa del Evangelio, ¿no? Estaba sentado ahí para comer y ya lo llamaban y ya tenía que dejar la comida. Guárdamela, después me la calentá en el microondas porque tengo que ir a atender por la causa del Evangelio. También en ocasiones, ¿no? Por este problema de la economía, a veces no tenía la ropa necesaria para abrigarse en algunos lugares. Pasó frío, pasó desnudez, o sea, no tenía toda la ropa que necesitaba. Eso lo vemos en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Muchos se enfocan, ¿no?, en decir, tráeme los libros. Claramente Pablo quería estudiar, pero ¿qué dice antes de eso? Tráeme el capote. El capote era como una capa para taparse. Le decía, por favor, Timoteo. Y fíjate que versículo 21 dice, tráeme el capote y procurá venir antes del invierno. Por favor, hace frío, no tengo que ponerme. Pablo no era un robot, sufría. Si vos tenés frío, también tenía frío. Y evidentemente, ahí en donde él estaba en ese momento, no tenía algo para abrigarse y le pide a Timoteo, tráemelo, porfa. Y llega antes del invierno. Haceme el favor. Esto, hermano, era la vida del apóstol. Estas eran parte de sus credenciales. Una vida plagada de sufrimientos, dolores extremos, situaciones peligrosas, privaciones. Sus grandes logros, hermanos, sencillamente era haber podido ser fiel, como lo fue Job, que dijo, Jehová quitó, Jehová dio, sea el nombre de Jehová bendito. Ese era su mayor logro, haber sido fiel a pesar de las situaciones difíciles. Cuando él decía, hermanos, yo más, en comparación con los falsos apóstoles, era porque ninguno de ellos había sufrido como él. Por eso decía yo más. Esta gente no sufre, no sabe lo que es sufrir. Ellos estaban murmurando en realidad de que estos sufrimientos que Pablo tenían eran un castigo de Dios, eran algo vergonzoso y que demostraban su falsedad. Pero en realidad era todo lo contrario. Lo que él estaba mostrando con esto es que mejor que cualquier otra cosa, los sufrimientos son las credenciales que muestran al verdadero siervo de Dios. Le está diciendo, no se confundan. Los sufrimientos no son una vergüenza. Son la mejor muestra que tengo de que es auténtico mi ministerio. ¿Por qué? Porque las aflicciones, hermanos, son la marca indeleble que demuestran la esencia de aquel siervo que el Señor salvó. No se pueden evitar las aflicciones porque son permitidas y preparadas por Dios para probar nuestra fe y para moldear nuestra vida. Romanos capítulo 5, versículo 3 nos dice, no solo esto, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y 1 Pedro 1, 6, 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro habla sobre este tema y habla con honestidad, dice en 1 Pedro 4.1, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, nosotros debemos armarnos del mismo pensamiento. Él está diciendo, si Cristo nuestro Señor sufrió, vos también vas a sufrir. No, Sergio, yo no quiero sufrir. No me importa lo que vos quieras. Dios dice que si sos un creyente genuino, si sos un siervo fiel a Dios, y si decís, Señor, heme aquí, genial, vení al horno. Y no tenemos que ver el sufrimiento por causa del Evangelio como algo malo o sorpresivo, sino como parte de la esencia de cada siervo fiel a Dios y como un motivo de alabanza para el Señor. Pedro lo dice nuevamente en 1 Pedro 4:12, amados, no se sorprendan del fuego de prueba, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Y en el versículo 14 dice, si son vituperados, si sufren
por el nombre de Cristo son bienaventurados. Clarísimo, más que gozosos, más que felices, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Hermanos, vuelvo a aclarar, si ya te diste cuenta, Cristo mismo es el ejemplo sublime del siervo sufriente. En Hebreos 12:2 dice que por el gozo que fue puesto delante de él, sufrió la cruz y fue capaz de soportar el oprobio. Su ejemplo, hermano, de sufrimiento nos anima, nos alienta. En medio de todo lo que podamos sufrir, de las luchas que podemos tener, las tentaciones de querer aflojar, la lucha contra el pecado que a veces quiere hacer bajarte los brazos, la lucha con no querer servir más, que quieren hacerte bajar los brazos. El ejemplo de Cristo tiene que animarte y alentarte a seguir adelante. Puesto los ojos en Jesús. Es claro que nunca vas a sufrir semejante dolor como el de Cristo, ni siquiera como el que padeció Pablo. Pero el principio bíblico es claro. Si estás en Cristo vas a sufrir, porque es parte de tu esencia de que Dios te salvó, que así sea. Ahora el asunto es que si no estás en Cristo, no importa si tu sufrimiento pueda ser poco o mucho en esta vida. Cuando parta de este mundo, tu condenación va a ser eterna. Pero justamente por medio de su obra en la cruz, es que hoy estás ante la mejor noticia que puedes recibir. Jesús murió por tus pecados. Hoy poder recibir la salvación que Él provee para todo aquel que crea en su obra y se arrepienta de corazón de todos sus pecados. Si todavía no has recibido el perdón de tus pecados, vení hoy a Cristo, no esperes más. La realidad, hermanos, siendo honestos, todo el mundo sufre. ¿Quién no ha sufrido? Pero la diferencia entre los creyentes y los incrédulos es que los creyentes tienen una esperanza que es viva, que es segura, que así como Cristo luego de padecer fue recibido y está hoy en gloria eterna a la diestra del Padre, todos sus siervos que hoy sufren un día compartirán esa misma gloria cuando resuciten, cuando sus cuerpos sean transformados. Por lo que entonces, como dice Romanos capítulo 8, versículo 18, las aflicciones de este tiempo no son en nada comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, hermanos. Nuestra esperanza es tan segura que el mismo apóstol la escribió en tiempo pasado. Romanos capítulo 8, versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ya pasó eso? No, pero es tan seguro que ya está en tiempo pasado. Porque ya está, hermano. Si sos un siervo verdadero, te espera la gloria eterna. Tu disposición, hermano, a sufrir por causa del Evangelio justamente es parte de tu misma esencia. Yo decía, bueno, ¿qué es lo que hay en mi corazón? Ahora que estoy en Cristo y que quiero servirle, ¿qué es lo que hay en esencia en mi corazón? Bueno, en tu corazón va a crecer una disposición a sufrir por causa de Cristo. Vas a decir, hace poco hablaba con una persona de esto, yo veo a tal hermana, ¿no?, que conoce al Señor hace tanto tiempo y yo no sé cómo hace para seguir adelante. Un día vas a estar en esa misma situación y vos también vas a seguir adelante. ¿Por qué? Porque en tu esencia vas a ir conociendo que vas a estar dispuesto a seguirle. Venga lo que venga. Porque el Señor dijo que todo el que quiera seguirle debe esperar eso. Que seguirle va a ser un sufrimiento, pero la vida misma lo vale. Jesús dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita el tercer día. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra, porque después del sufrimiento vendrá la gloria. ¿Y qué le dice luego a sus discípulos? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Él está diciendo, si quieren la gloria,
primero necesitan la cruz. Primero tienen que sufrir. No hay gloria sin sufrimiento. Mi pregunta es, ¿estás dispuesto a seguirle? ¿Estás dispuesto a seguirle? Pase lo que pase. Padre, te doy gracias por tu palabra.